Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en física, como lo es el movimiento parabólico. Pero, ¿qué es el movimiento parabólico? Bueno, el movimiento parabólico es aquel que sigue un objeto, también conocido en física comúnmente como un proyectil, ¿no? Cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el suelo, como podemos ver en nuestra ilustración. En este tipo de movimientos, el objeto se mueve en dos direcciones al mismo tiempo. Se mueve horizontalmente en el eje de las X con una velocidad constante y en el eje de las Y, o sea, verticalmente. Este es un movimiento acelerado debido a la gravedad. La gravedad en el planeta Tierra es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Al combinarse estos dos movimientos, forman el movimiento parabólico. O sea, forman una parábola, de ahí su nombre. Para continuar explicando nuestro tema, movimiento parabólico, voy a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos dice que tenemos que encontrar el desplazamiento total de nuestro proyectil y la altura máxima que alcanza en su trayectoria. Para resolver el siguiente ejercicio necesitamos recopilar los datos, los cuales son que nuestro proyectil, en la ilustración anterior, pudimos ver que tenía un ángulo de elevación de 60 grados. En este caso es el ángulo θ. Y la velocidad inicial de nuestro proyectil era de 80 metros sobre segundo. Para comenzar a resolver nuestro ejercicio, lo primero que necesitamos es saber la velocidad de las componentes de nuestro ejercicio. En este caso, la componente o la velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y, ¿no? Para determinar estas velocidades, lo primero que se hace es la fórmula. La velocidad inicial del eje X es igual a la velocidad inicial de nuestro ejercicio por el coseno de 60. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad. Tenemos que la velocidad inicial es de 80 metros sobre segundos. Omitimos los símbolos, 80, por el coseno de 60. El coseno de 60 es un medio. Y esto nos da que la velocidad inicial en X es 40. Tenemos que la velocidad inicial en X es de 40 metros sobre segundo. Pero ¿cómo hallamos la velocidad inicial en Y? Bueno, la velocidad inicial en Y también tiene su fórmula, la cual es la velocidad inicial de Y es igual a la velocidad inicial del ejercicio por el seno del ángulo, el seno de θ, o sea, 60. La velocidad inicial de Y es igual a la velocidad inicial, que es de 80 metros sobre segundos, por el seno de 60, el cual es 0,866. La velocidad inicial en Y es igual a 80 por 0,66, los que nos da el resultado de 69,28. Obviamente, metros sobre segundos. Ahora sí procedemos con lo que nos pidió netamente el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos que hallar la altura máxima. ¿Cómo hallamos la altura máxima? Bueno, vamos a encontrar altura máxima. Para hallar la altura máxima tenemos varias fórmulas. Una de ellas es la velocidad final de la coordenada en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en la coordenada Y al cuadrado. Ahora que tenemos la fórmula, vamos a comenzar con el despeje. Sabemos que dentro del movimiento parabólico, una vez que el objeto alcanza la altura máxima, en este caso nuestra pelota alcanza la altura máxima, la velocidad final de Y siempre va a ser 0. Entonces nos queda velocidad inicial de Y al cuadrado
menos 2GH. El menos 2GH que está restando pasa al otro lado a sumar, quedándonos 2GH igual a la velocidad inicial de y al cuadrado. 2G que está multiplicando la h pasa al otro lado a dividir. Nos queda que la h, o altura, es igual a la velocidad inicial de y al cuadrado sobre 2G. Una vez que tenemos esto, procedemos a despejar con los valores que tenemos. Eso nos queda. H es igual a 69,28 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Entonces, H es igual a 4790,79 sobre 19,6. Ahora vamos a proceder a calcular el desplazamiento. Para calcular el desplazamiento, lo primero que necesitamos saber es el tiempo que se tardó nuestro proyectil desde el punto inicial hasta el punto final. Para conocer ese tiempo, usamos la siguiente fórmula. Tiempo es igual a la velocidad inicial de y sobre la gravedad. Entonces, despejando valores con los datos que tenemos allá, tiempo es igual a la velocidad inicial en y, que recordemos es de 69,28 metros sobre segundos, sobre la gravedad. Recordemos que la gravedad en la Tierra es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que el tiempo, ojo, solo el tiempo de subida es de 7,07 segundos. En estos ejercicios, o sea, el punto de partida es igual o está al mismo nivel que el punto de llegada. Entonces, podemos decir que si el tiempo de subida es de 7,07, el tiempo de bajada va a ser el mismo. Por lo cual, si nosotros multiplicamos dos veces 7,07 segundos, nos da que el tiempo total es de 14,14 segundos. Ahora sí podemos continuar con el desplazamiento. Para calcular el desplazamiento o el alcance horizontal que tuvo nuestro proyectil, tenemos la siguiente fórmula. La velocidad inicial en x por el tiempo total que le tomó al proyectil llegar al punto final. Despejando valores, tenemos que la velocidad inicial en x es de 40 metros sobre segundos. ¿Ya? Por el tiempo, que es 14,14 segundos. Recordemos que el desplazamiento se representa con la letra X en algunos ejercicios de física. Entonces, el desplazamiento se van las S, o se van los segundos, y queda 40 por 14,14. Lo que nos da que el desplazamiento fue de 565,6 metros. Ha sido el resultado de nuestro ejercicio. Recapitulando, la altura máxima fue de 244,42 metros y el desplazamiento fue de 565,6 metros. Bueno, por último voy a responder unas pequeñas preguntas acerca del tema y del ejercicio que hemos repasado hoy. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué forma tiene la trayectoria del proyectil? Bueno, como lo vimos antes, gracias a que el movimiento es en dos direcciones al mismo tiempo, la una es constante, que es en el eje de las X, un movimiento horizontal, y la otra es un movimiento acelerado debido a la gravedad, que es de 9,81 en el eje de las Y. Podemos determinar que la forma que tiene la trayectoria de nuestro proyectil siempre va a formar una parábola en cualquier situación. De ahí viene su nombre, movimiento parabólico. Otra pregunta nos dice, ¿qué
¿qué sucede si cambias el ángulo de lanzamiento? Bueno, este tiene dos posibles opciones. Si el ángulo es más grande, el proyectil se eleva más, pero no llega tan lejos. Y en cambio, si el ángulo disminuye, avanza más, pero no sube tanto el proyectil. Te pregunto, nos dice, ¿la masa afecta en la trayectoria en la ausencia del aire? Pues no, en el vacío todos los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su peso. Lo único que afecta es la gravedad, la cual es igual para todos los cuerpos. La siguiente pregunta nos dice, ¿el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es igual al que tarda en descender de ella? Obviamente hablando del proyectil. Obvio, como nuestro ejercicio es simétricamente o simétrico, podemos decir que su tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. En el ejercicio que nosotros realizamos anteriormente, nuestro tiempo de subida fue de 7.07 segundos. Por lo tanto, si nosotros queremos decir el tiempo de bajada, es el mismo. Y finalmente nos dice, si duplicas la velocidad inicial manteniendo el mismo ángulo, ¿qué pasa con el alcance? ¿Qué pasa con la altura máxima y con el tiempo total? Bueno, nosotros sabemos que la velocidad inicial es de 80 metros sobre segundos. Si la duplicamos sería de 160 metros sobre segundos. ¿En qué afecta esto? Bueno, el alcance y la altura máxima dependen de la velocidad inicial, gracias a sus fórmulas. Recordando que la altura máxima, la fórmula se necesita saber la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Esto quiere decir que estamos cuadriplicando el valor de la altura máxima y asimismo con el valor del desplazamiento o de la distancia o del alcance, porque depende de la velocidad inicial de X y esto va a cambiar debido a que la velocidad inicial va a ser el doble. Y con el tiempo total, bueno, el tiempo es lineal con la velocidad inicial en Y. Entonces va a aumentar, debido a que si la velocidad inicial aumenta, la velocidad en Y también va a aumentar.